Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él fue juez interino en la Corte Nacional de Justicia. Actualmente ha retornado a sus labores en la Corte de la SUAY en lo civil y lo mercantil. Quisiéramos iniciar, doctor Valverde, este diálogo con una visión suya, un comentario suyo sobre el caso Yunda, particularmente en lo que se refiere al sorteo de jueces. El Consejo de la Judicatura, el propio organismo, se ha encargado de alertar sobre este tema, sospechando irregularidades en este sorteo para la asignación de jueces a esta causa. Esto, de hecho, siembra serias dudas en el país sobre la corrección de procedimientos que se esté siguiendo en general con estos sorteos. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Gracias por la invitación. Efectivamente, lo que se ha escuchado en esos procesos respecto al sorteo no puede sino asombrarnos y causar mucha sorpresa de que hay muchas situaciones atrás que rayan en lo ilegal y en un sorteo que no esté conforme manda la normativa procesal. Aquí, Gustavo, lo que es importante, hay que destacar, es en un primer punto, es que los jueces no tenemos nada que ver en los sorteos. Eso lo hace una oficina del Consejo de la Judicatura que precisamente se llama Oficina de Sorteos, donde hay un funcionario responsable de aquello. Entonces, el rato que le llega al despacho de un juez un proceso sorteado, él no tiene absolutamente nada que ver en ese proceso una vez que inicia la pretensión del actor a través quiere ingresar a la Administración de Justicia y la primera ventanilla, hablemos así para que la ciudadanía nos entienda mejor, es precisamente la oficina de sorteos donde usted tiene que dejar la demanda. Entonces, ahí no tiene nada, absolutamente nada que hacer un juzgador, no tiene ninguna intromisión en esa oficina. Aquí me parece que lo que, lo que hay que visualizar son otro tipo de situaciones donde que despierta cuáles son el manejo que puede hacer un abogado. Por ejemplo, si usted dirige su pretensión, la acción constitucional tiene competencia todos los jueces, de tal manera que le podría corresponder a cualquier juez de cualquier materia. Entonces, si es que el abogado dirige su pretensión y, por ejemplo, quiere direccionar a los juzgados de violencia y dirige su pretensión a los juzgados de violencia, de alguna forma le quiere engañar al encargado de la oficina de sorteos. Entonces, el de la oficina de sorteos va a circunscribir el sorteo únicamente a los jueces que trabajan en esa materia. Pero es indudable que si es que el funcionario cae en esas trampas, es un mal funcionario que no ejecuta bien su trabajo, porque lo que debería leer es el contexto, que se trata de una acción jurisdiccional constitucional y debería sortear entre todos los jueces. Pero a mí me parece Falta de probidad o una mala intención de por medio, ¿qué es lo que se puede pensar? también, o sea, ahí podemos, o sea, eso ya las investigaciones determinarán si ese funcionario efectivamente no debe estar en esa oficina porque no sabe ejecutar bien su trabajo o es parte de una situación. Pero a mí me parece muy bien lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ha pedido medidas en Fiscalía para que precisamente se recaben todos los aparatos electrónicos y se visualice y se materialice y pues se pueda verificar efectivamente qué ocurrió en ese sorteo. Esto nos debería también poner alerta para que la gente que está encargada de las oficinas de sorteo en todas las provincias del país esté, como quien dice, como dice la ciudadanía, con las pilas puestas y saber que si se trata de una acción jurisdiccional constitucional, el sorteo se lo tiene que realizar entre todos los jueces que trabajan en ese cantón. Yo creo que eso nos alerta, pero sin duda, aclarando nuevamente, el juez no tiene nada que ver en el sorteo e indudablemente el responsable es el jefe de esa oficina. ¿Y qué hizo ese jefe de la oficina? Hizo algo que tiene que ver con un manejo doloso del sorteo. La fiscalía y los jueces penales determinarán la responsabilidad. De lo contrario, si hay una negligencia, una manifiesta negligencia de ese funcionario que no sabe a cabalidad cumplir su trabajo, será el régimen disciplinario quien establezca sus responsabilidades. Ahora, ¿cómo despejar la duda que razonablemente podemos tener los ecuatorianos de que se esté actuando sistemáticamente en este sentido? Vea, Gustavo, yo alguna vez tuve una intervención en la Administración de Justicia y yo decía de que
son los sistemas informáticos los que tienen que dar las seguridades del caso. Porque alguna vez se propuso cambiar un modelo de gestión a pretexto de que el sistema de sorteos era manipulable. Yo creo que esas fases ya pasamos, esto ocurrió hace mucho El tiempo. Consejo de la Judicatura ha dicho que no hubo violación al software y que este tiene las debidas seguridades, que fue la forma, el momento del ingreso de los datos. Exactamente, porque como les decía, si usted coge y dice, esta petición va para los jueces de familia, indudablemente entran en el sorteo solo los jueces de familia. Pero si es que usted lee el contexto, porque el abogado le puede tratar de engañar y decir, señor juez de la familia del Cantón Cuenca, pero usted no tiene que dejarse engañar y debería leer el contexto de la petición, saber que es una acción constitucional y por lo tanto entran al sorteo todos. Entonces, o sea, ahí me parece que está el manejo y como digo, las responsabilidades serán determinadas y estoy seguro que el Consejo de la Judicatura nos dará a conocer en el tiempo que sea necesario a todo el país, como es su responsabilidad, cuáles fueron los resultados de esas investigaciones y si es que hay una negligencia manifiesta de ese funcionario o se trata ya de un tema doloso donde que se quiso dirigir exclusivamente esa acción constitucional a un sector de jueces y obviamente con fines de conseguir algo que está fuera de la ley. Aunque si bien el tema del Contralor General del Estado tiene ya un perfil más bajo al haber renunciado a este funcionario, es importante en el plano de las investigaciones por todo lo que se encierra dentro de la Contraloría, así como en sentar precedentes de este juicio. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación del ex Contralor subrogante Pablo Celi. Él está siendo juzgado por varias causas. Lo principal, el caso Las Torres, en el cual está involucrado también el Contralor en desvanecimiento de glosas, pero hay mucho más. Hay un contrato que se le acusa con HDC Producciones, un contrato irregular con el famoso, entre comillas, Daniel Salcedo. Incluso se analiza la situación de si Pablo Celi influyó o no en el sistema electoral ecuatoriano. Oiga, Gustavo y ciudadanía, yo creo que hay funcionarios que tienen competencias y que van a realizar las investigaciones que nos permita, como usted bien dice, al país conocer qué efectivamente ocurrió. Yo más bien me voy por otro lado. Ahora los ecuatorianos vamos a enfrentar un proceso, una designación de un nuevo contralor. ¿Qué tipo de contralor requiere este país? ¿Cuál es el perfil de un funcionario responsable para no caer en esto que ha estado últimamente esa oficina pública? Y vea usted, a la ciudadanía, cuando yo era estudiante de Derecho, es decir, en los años 84 al 90, a nosotros nos decían que la Contraloría únicamente servía para auditar lo que pasaba en los colegios chiquitos con un pagador de un colegio pequeño y llevarle a esa persona a los estamentos judiciales por responsabilidades que a veces incluso son temas que no deberían pasar de temas administrativos. O sea, la Contraloría debe siempre debe preocuparse de lo importante, de lo que es trascendente en este país. Y si es que este país está en una lucha contra la corrupción, indudablemente que la Contraloría debe tener un contingente humano y un contingente técnico que coadyuve a esa situación. Yo creo que la experiencia del país en la Contraloría los últimos años deja mucho que desear, mucho que desear. Tenemos 2 contralores que están enjuiciados penalmente, lo que denota que la actuación de ellos no la estaban ejerciendo dentro de las competencias y con los valores éticos y jurídicos que lo tienen que hacer. Entonces, ahí hay que investigar y determinar responsabilidades. Me parece a mí que ojalá grandes abogados de este país se interesen por llegar a ese cargo en este concurso que se va a convocar y efectivamente nosotros tengamos, en nuestro país cuente con un contralor de esos grandes juristas de la talla de Alfredo Corral Borrero, que en sus tiempos dieron lustre a esta institución, del doctor Ordóñez Espinosa, cuencano, es decir, de aquellas personas que se preocupaban de cumplir su papel y no iban por los temas de Ahora, manejo. ¿cómo ve usted este periodo de transición? Al momento, como un contralor subrogante en duda en cuanto a su legitimidad y con la seguridad de que por lo menos por 6 meses no se podrá nombrar aún al nuevo contralor. A mí me parece que esto debería
yo creo que tiene un gran papel la Asamblea Nacional, porque si es que usted escucha en el país, hay un sector de juristas que dicen que el papel del contralor encargado está garantizado porque tiene que haber una persona que cumple esa función. Otros dicen que hay una situación que hay un vacío en la ley, ¿no? Y por eso el Consejo de Participación pidió que sea la Asamblea Nacional la que interprete la ley y diga cómo tenía que proceder. A mí me parece que en estos casos, o sea, a ver, tiene que haber siempre un funcionario encargado, no puede haber una vacante de un cargo. El sistema normativo establece que ante la falta de a quién le corresponde la designación. Y yo creo que ahí el papel que tendría que hacer es intervenir la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional de tal forma que den firmeza a la actuación para asegurar que efectivamente la persona que se quede ahí esté garantizado que sus actuaciones gozan de legitimidad y de legalidad y que por lo tanto no va a haber luego una impugnación respecto a esas actuaciones y que cumpla el rol en lo conforme manda el ordenamiento jurídico. A mí también me parece que el Consejo de Participación Ciudadana debería ser un concurso de méritos de oposición. Yo algo he escuchado en la prensa que, por ejemplo, ya se anticipa que no puede ser menos de 7, 8 meses. A mí me parece un periodo excesivamente largo. Yo le aseguro, Gustavo, y a la ciudadanía que no va a haber más de 10 personas interesadas en el cargo, entonces no es un concurso donde que usted va a tener un universo de 2.000 personas que se interesen en ser Contralor General del Estado y que por lo tanto yo creo que los tiempos deberían ahí sí ser firmes, céleres, para que nosotros podamos contar con Contralor titular en la forma inmediata. Y vea usted que, acuérdense, yo creo que en esto tenemos que tener esa memoria. Antes teníamos un presidente de la República que le sentaba al lado al Contralor General del Estado en las sabatinas y decía que era el mejor Contralor que habíamos tenido los ecuatorianos. Y además le ordenaba una que otra instrucción. Pero aparte de eso, digo, nos decía a nosotros, nos quería convencer a los ecuatorianos que teníamos a alguien ahí que se sacó 100 sobre 100 y que estábamos totalmente garantizados en un cumplimiento eficiente. Y vea todo lo que se ha ido revelando, la negociación en el tema de los informes y todo eso. O sea, definitivamente el Ecuador tiene que dar término y por eso yo digo, se tiene que hacer una buena veeduría para que en ese concurso que se va a abrir definitivamente llegue el funcionario, no solo el que sea técnicamente apto para el cargo, sino que aquella persona que cumpla todos los requisitos que los ecuatorianos que cumpla y que goce de una personalidad íntegra, de tal forma que va a cumplir a cabalidad las funciones que le corresponden. Doctor Valverde, dentro de esta serie de injusticias y de falta de agilidad en la administración de justicia, en los procedimientos, no se ve involucrada exclusivamente la función judicial. Está también por allí la fiscalía, está también la fiscalización de carácter político en la Asamblea. Hoy dialogábamos con Fernando Villavicencio y nos comentaba sobre la reactivación que se está haciendo de casos que involucran a Lenín Moreno. Tuvo que dejar de ser presidente para que la Fiscalía pueda actuar, para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ahora con otros actores, puedan actuar sobre estos casos. ¿Qué decir sobre estos temas? Vea, en el sector público tenemos un problema. Yo creo que eso no podemos dejar de mirar. Por ejemplo, el hecho de que no se cuenta en la fiscalía, no se cuenta en la administración de justicia con el personal suficiente para dar celeridad en el trabajo. Nosotros hemos estado conscientes, venimos arrastrando una serie de situaciones en las que hay y la gente aplaude. Yo en eso no quiero decir que no esté bien el tema de la disminución en el sector público de personas que trabajan ahí. Pero esa disminución a la par trae que no podamos cumplir el trabajo. Vea usted, por ejemplo, le cuento porque es muy fácil hablar. A mí me parece que hay que traer ejemplos prácticos. Ahora en la Administración de Justicia de la SUAY, en la sala en la que yo laboro, hay la mitad del personal administrativo con la que contábamos hace un año para que nos ayuden a evacuar los procesos. Entonces, es que hay la mitad de funcionarios, indudablemente
eso va a repercutir en que nosotros podamos cumplir a cabalidad las tareas conforme es nuestra obligación y conforme también es el deseo personal de los jueces que elaboramos en la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Entonces, eso sí tiene que ver. Vea usted, por ejemplo, la señora fiscal se ha quejado porque lo que pasa es que en los últimos años hemos tenido grandes casos de corrupción y donde que la investigación tiene que ser muy técnica, no es que, como quien dice, no son cosas sencillas de investigar, y para usted necesita eso, personal que le colabore, personal de investigación, personal que esté al tanto de todo lo que ocurre, y como usted ve, y como usted, la ciudadanía entenderá, por ejemplo, ir a revisar todas las actuaciones de Contraloría, de lo que hubo en los informes, qué pasó con esos informes, por qué no llegaron a las instancias judiciales conforme correspondía, en dónde se quedaron, verdaderamente justificó o no justificó, es decir, hubo una exoneración de responsabilidad administrativa, civil o penal a quienes se les notificó, cuáles son las actas, es decir, estamos hablando de miles de documentación. ¿Piensa usted que es más, esto tiene que ver más con un déficit de recursos humanos para cumplir con las tareas antes de esa injerencia, de esa interrelación entre funciones del Estado o poderes del Estado? Pues mientras es presidente no pasa nada. Una vez que ha salido de la presidencia se activan los casos, que sería un tema más preocupante. Yo creo que, a ver, en eso del tema de la integridad del funcionario, eso es ya un tema que nosotros podemos calificar dependiendo de la actuación. Vea, por ejemplo, o sea, usted tiene toda la razón, Gustavo, porque el rato que revisamos cuáles fueron las actuaciones del fiscal general anterior, usted dice, ¿por qué todas estas investigaciones que ahora sí tenemos resultados no se las ejecutó? ¿Por qué? Porque él no era una persona apta para el cargo que estaba. O sea, él estaba preocupado en otro tipo de situaciones, porque el fiscal general tiene que investigar toda noticia, toda situación donde que se diga que hay una violentación de los derechos y que alguien, la conducta de esa persona podría estar involucrada en situaciones descritas en el Código Orgánico Integral Penal, indudablemente que usted, sin importarle quién está de presidente o quién está en la asamblea, usted tiene que investigar. Pero si su cargo debe a esas personas, indudablemente deberíamos presumir y concluir que esa persona no va a tener ningún interés y le va a mandar al archivo. Por eso le decía antes en el tema del contralor, o sea, ¿qué perfil de contralor? ¿Y cómo nos garantizamos de que efectivamente él vaya a ejecutar un trabajo imparcial, que cumpla las responsabilidades y las competencias que le da el ordenamiento jurídico, de tal forma que no estemos con la duda de que va a auditar determinados contratos y de que no va a auditar determinados contratos porque ahí puede existir gente que esté involucrada? Todo el mundo en el Ecuador dice, ¿por qué las cosas en Estados Unidos funcionan y allá si hay determinación de responsabilidades, ahí la gente se asume responsabilidades y acá no? Y acá no, ¿por qué los ecuatorianos allá sí van y confiesan lo que han hecho y acá en el Ecuador no confiesan? Primero porque se fueron y no podemos traerles de este rato. Y después porque la gente no pudo haber tenido interés en investigarles a ellos, y definitivamente eso denota que no se llega a todos los que debería llegarse. Un tema final, doctor Valverde, que también lo dialogamos hoy con Fernando Villavicencio. Está el caso de Sopladora, una empresa china con glosas que llegaron a bordear, creo que sobrepasaron los 300 millones de dólares, que al final quedaron en 70 millones, y antes de que estas se hagan efectivas, o me parece que 30 millones llegaron a rebajarle, pero antes de que estas se hagan efectivas, se decidió por una acción de la Contraloría General del Estado que se devuelva la garantía bancaria al contratista. Señalaba que él tiene una operación de por medio y que la Contraloría eventualmente llevará adelante una acción coactiva. La pregunta es, ¿para qué sirven estas garantías bancarias para contratistas que luego no cumplen con el Estado? Las garantías es lo que todos entendemos en el sentido natural de la garantía. Es decir, que va a garantizar el cumplimiento de la obligación hasta el final. Hasta el final. Si usted, a mí me gusta, como dije antes, poner los pies en la tierra. Si usted garantiza una obligación de una persona en un banco, usted no va a poder retirarse de la garantía en la mitad del periodo del pago de ese crédito, porque el banco no le va a permitir. Usted tiene que garantizar hasta el final. Eso pasa con todas las garantías, de tal forma que solo cuando haya la entrega definitiva de la obra
solo cuando haya la entrega definitiva de la obra, ahí fenecen las garantías y se las puede cancelar. De tal forma que si es que eso ocurrió, indudablemente que hay responsabilidad de los funcionarios que autorizaron. Y a mí me parece, aquí Gustavo, como bien dijo usted, para concluir, pero yo sí quisiera que aquí deberíamos los funcionarios públicos asumir otra situación que me parece de tremenda responsabilidad, es la repetición de pago. Es decir, si un funcionario actuó mal y el Estado se ve obligado a cumplir con el pago de aquello que se hizo mal, no puede quedar esa persona en total impunidad y decir, ah, sí, me equivoqué y a mí no me pasa nada. O sea, ¿cuántas acciones de repetición de pago se han interpuesto en este país para efectivamente recuperar lo que hizo? ¿Por qué? ¿Y cuál es la lección, Gustavo y público que nos escucha y nos ve? ¿Cuál es la lección? Si es que un funcionario va y hace malas cosas en el sector público y el Estado tiene que pagar, vamos a suponer $500,000, pero luego a esa persona no le pasa nada. ¿Cuál es la lección? Es que todo el mundo puede ir a hacer allá equivocadamente, con negligencia y también con dolo, situaciones donde que luego vamos a pagar y dicen, como no aquí, no, nadie demanda la repetición de pago, no me va a pasar nada. Esa es la primera lección que se Y esta que debería le dar. menciono es una decisión nada menos que del Director Nacional de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Eso digo. O sea, no hay nada que hacer. Hay que determinar siempre lo que los abogados conocemos. Siempre hay una cadena de responsabilidad. Eso usted tiene un comienzo y tiene un fin. Y ahí determina qué personas intervinieron en eso y a ellos hay que proponer las acciones legales pertinentes para que efectivamente, si es que se cometió una situación que obliga al Estado a reconocer o tiene pérdidas, esos funcionarios tienen que responder. Acuérdese usted, por ejemplo, vea lo que pasa en el campo laboral. Llega la gente y la gente despide a determinados funcionarios públicos, esos funcionarios públicos van a los órganos de la Administración de Justicia, se reconoce que se les violentaron los derechos, tienen que regresar y usted tiene que reconocer indemnizaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir pagando ese actuar negligente? Porque usted, de rato que llega a una función pública, tiene que saber y decir, bueno, yo no puedo hacer esto porque no me permite la ley. Y punto. Pero no ese funcionario que dice, no, yo vengo acá y yo le saco porque le saco y punto final. Eso se da en todo. En el manejo del talento humano, en el manejo de los contratos, en el manejo de las garantías, en el manejo de todo lo que son sus competencias. Entonces, eso me parece a mí que la lección final es establecer responsabilidades y demandar la repetición de pago. A ver si el funcionario que luego llega a la Contraloría se le va a ocurrir hacer lo mismo que le hicieron al otro compañero cuando el otro compañero ya está pagando lo que tiene que hacer. Gracias, doctor Valverde, por habernos atendido. A mí muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con usted y con la ciudadanía. Declaraciones del doctor Pablo Valverde, fue juez interino de la Corte Nacional de Justicia, actualmente en la Corte de la SUAY, en el Tribunal de lo Civil y Mercantil.